Televidentes del canal DRO, muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión central de Oriente Noticias, esta vez para traer un tema de interés en todo norte de Santander, el oriente colombiano y por supuesto la capital, Cúcuta, aquí en norte de Santander, para contarles estos casos de salud que se evidencian, el problema de las EPS y millonarias deudas que se tienen con varios hospitales aquí en la región, pero para eso tenemos un invitado especial y es un veedor de salud, Aristides Hernández. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes, Pilar, un saludo para ti y para los televidentes que a esta hora están sintonizando o viendo este programa. Doctor, hablemos indiscutiblemente de estas millonarias deudas, de los problemas que tienen las diferentes EPS. Sabemos que en toda Colombia, pero aquí en Cúcuta, en norte de Santander, ¿cómo se está trabajando estos casos? A ver, la verdad es que esto es lo que nos ha venido siempre matando, por decirlo de una forma, es que siempre nos referimos, es que es en todo Colombia y pareciera coger el consuelo. Yo pienso de que aquí nos toca a los norte santanderianos salir a hacer pues, movimientos masivos, ya que los órganos de control pues, no sirven para nada. Ahí tenemos el hospital universitario, que es nuestro referente y el único que hoy está responsabilizado de la atención de la ciudadanía, tanto de norte de Santander, la población flotante y ahora los migrantes. 220.000 millones de pesos que tienen de deuda las EPS y el mismo gobierno nacional, que prácticamente tienen ya ahogado el hospital universitario. Esto sin contar lo que podemos referenciar de las unidades básicas o de atención de primer nivel, que están ya por encima de unos 15.000 millones de pesos, y esto es unas cifras exponenciales que día a día vienen subiendo. Doctor Aristides, ¿podemos mencionar cuáles son estas EPS que encabezan, digamos, los mayores casos de negligencia, casos de desatención y demás? Sabemos que, bueno, Medimás, Comeva y Nueva EPS en toda Colombia, pero dicen que se debe, la Superintendencia de Salud dice que se debe por la cantidad de usuarios que tiene. En norte de Santander, ¿cuáles son estas EPS que tienen mayores dolores de cabeza pues, de los usuarios? A ver, la verdad es que no es por la mayor cantidad de usuarios, es por el mal manejo que se le da a las EPS. Aquí tenemos un ejemplo en norte de Santander, una EPS de la región que es Confaoriente EPS, que hoy en norte de Santander presta el mejor servicio, tiene una red bien establecida. Nosotros somos testigos porque inclusive hemos ido a la rendición de cuentas y allí con los mismos usuarios las quejas son prácticamente, no vamos a decir que no tiene quejas, pero son mínimas. Ahora, ¿cómo es que una EPS, que porque la manejan a nivel nacional como Comeva, como Ecoxos, pues ellos tienen una gran cantidad de usuarios y hemos hablado con algunos gerentes y dicen, si a nosotros nos llegara la plata de los usuarios que tenemos afiliados en norte de Santander, otro cuento sería. Lo que pasa es que se hace un filtro del dinero a nivel central y aquí lo que nos llega es un rezago para mirar qué se puede solucionar. Entonces, casos aberrantes, por ejemplo, como Ecoxos. Ecoxos tiene 3 años y más que no contrata con el Hospital Universitario Erasmo Meós, pero ellos en su portafolio de servicios están diciendo tenemos la contratación con X cantidad de clínicas y con el Hospital Universitario Erasmo Meós, cosa que es falsa. ¿Esto es culpa de quién? Aquí nosotros vamos a la superintendencia, nos dicen nosotros no habilitamos en el departamento, los que habilitan es el instituto departamental. Entonces los que dan la habilitación y los que le dan la funcionabilidad a las EPS, el instituto departamental, ¿por qué lo hace? Habría que írselo a preguntar a los señores funcionarios del instituto. 3 años que no contratan y los pacientes esperando una atención que nunca llega, pero ellos sí están contratando y lo hemos detectado con clínicas de garaje de primer nivel. Entonces hacen unas cifras irrisorias a la cápita. ¿Y esto qué hace? Pues ellos van a justificar que sí están prestando un servicio, pero mentira, lo que tienen es un negocio, porque en muchos casos se han denunciado de que contratan a un precio, pagan a otro y se reparten con los que les dan estas posibilidades de mantenerse en los municipios. Por ejemplo, en los patios no le pagan al hospital local de los patios toda la atención, pero vaya y pregunte usted con Mercare y otra nueva que llegó allí, ¿cuánto es la deuda? La deuda es mínima, pero con el hospital sí es grande y lo tiene al colapso. O sea, son negocios que están y allí mucha gente se pega al reparto del dinero y no hacen lo que tienen que hacer, que es la atención a la población. Doctor, hablábamos de Ecoxos y también pues de Comeva.
Hace unos días sacamos en Oriente Noticias que llevan varios meses y los usuarios se han quejado porque están sin el servicio de urgencias. Antes, como aseguraban algunos usuarios, atendían en algunas clínicas de la ciudad y en estos momentos pues están sin urgencias y el hospital puede recepcionar algunas de estas. ¿Cómo se trabaja ese tema? ¿Cómo usted como veedor de salud pues mira esta problemática en que en realidad viene afectando a muchas personas? A ver, nosotros hemos ido, desafortunadamente yo soy usuario de Comeva. Estuve allí en la novena con Cero y Primera, con Cero y Diagonal. Primero unas instalaciones muy paupérrimas que ni siquiera los baños el día que yo estuve ahí servían. Una niña, una señora reseccionando todo lo que son las órdenes médicas y diciéndole al paciente, espere que después lo llamamos, espere que después lo llamamos, y en esto se van 1, 2 y 3 meses. Cuando usted accede a la autorización del examen, cuando llega usted al prestador, el prestador le dice no tenemos contrato, o sea, se perdió 1 y hasta 2 años a la pata de una cita con un especialista y nadie dice nada. Ahora, en este momento, no hay atención en ninguna de las clínicas ni privadas y prácticamente podríamos decir que el hospital universitario pues está atendiendo lo que son las urgencias y me atrevo a decir que las emergencias, porque mucha gente que tiene una patología o una dolencia llega allí, pasa al TIAS y el médico pues tiene la obligación de decirle no lo atiendo porque esto es de consulta externa, porque si lo atendemos en esta burocracia y en este tecnicismo que hay, si lo atienden allí, le van a decir después los señores de Comeva, no señor, esto no era una urgencia, esto está glosado, no se le paga. Entonces estamos en la espada y la pared porque no pagan las atenciones reales, no pagan lo que ellos consideran que no es una atención que se debería de hacer en el momento y día a día pues la gente se sigue enfermando, los hospitales se siguen prácticamente acabando porque esto es acabar con el hospital universitario Erasmo Meos y ellos en las clínicas que hacen, por ejemplo con algunas clínicas vienen y le dicen venga, tengo 200 millones para aparentar que estoy prestando este servicio. La clínica Duarte es un negocio privado, ellos cuando tienen contratación con las diferentes EPS abren todos los pisos, porque ellos hacen un presupuesto que lo pueden manejar de una u otra forma. Entonces cuando se acaba el contrato, ¿qué hacen ellos? Se cierra el piso, se despiden los trabajadores y chao, pues no se sigue atendiendo. El hospital universitario no lo puede hacer porque ellos hacen un presupuesto para el año, es una entidad pública y tiene unos gastos fijos y se mantiene la prestación de servicios. Entonces esto da que haya que trabajar al fiado. Entonces es grave la situación porque nadie hace nada y a lo contrario pues sí tenemos algunas amonestaciones o algunas demandas que tanto el municipio como el mismo instituto le hacen a nuestro hospital universitario Erasmo Meos. Doctor, consulta externa. También es una de las quejas que se evidencia, digamos, no solo en la EPS de Comeva, sino en todas las que funcionan aquí en Norte de Santander. Podemos mencionar Medimás, Ecopsus y demás. Pero, ¿cómo se trabaja ese tema usted que lo evidencia también? Nosotros lo evidenciamos como usuarios de estas EPS. ¿Qué ha pasado con esas consultas externas? ¿Realmente pasan por encima de los usuarios, digámoslo así en forma coloquial, les maman gallo y dejan esperar que pase el tiempo y que la situación se agrave también por consulta? A ver, no solamente le están mamando gallo al usuario como tal, inclusive a los mismos fallos judiciales, porque hay gente que instaura la tutela, le ordenan la prestación del servicio, pero les dan la cita para una clínica de Bucaramanga, para una clínica de Valledupar, para una clínica de Montería, y no les autorizan viático, no les autorizan transporte, y ellos le dicen al juez, sí, mire, nosotros le estamos cumpliendo, ¿cómo que no le estamos dando las citas? Aquí la tienen, que vaya a Montería, que vaya a Valledupar, pero es que no tenemos dolientes porque desafortunadamente es el poder político el que está allí detrás y todo está permeado por esa corrupción, tanto la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. A uno le da hasta risa pues que salga alguien a decir como el personero, uy, estoy preocupado por la situación, pero no pasa de la preocupación. Él como personero y como el fiscalizador y el responsable de que las cosas se den para la ciudadanía debería al menos decir, oiga, vamos a convocar nosotros una marcha, una protesta, a ver qué pasa. Pero no, yo estoy muy preocupado porque no se le presta la prestación de servicio, pero no salen de ahí. Y usted va y pregunta, no, porque es que cuando nosotros tuvimos aquí el caso de Caprecón, cuando empezamos y el procurador en ese entonces quiso apretar y le fuimos a preguntar, ¿qué pasó, procurador? Digo, no, porque tengo la orden de arriba a que me calme, a ver qué pasa. Entonces ese círculo vicioso que hay entre políticos y esas puertas giratorias de que usted ve hoy en el Consejo a alguien o en la Asamblea a alguien o en el Senado, pero ellos mismos están administrando el negocio, pues es lo que está perjudicando la prestación de servicios de salud.
Bueno, doctor, yo lo invitaría a esta hora de la tarde para que conozcamos uno de los casos que hemos registrado en Oriente Noticias, uno de los cientos de casos que venimos haciéndole seguimiento, y es por la falta no solo de negligencia médica, sino de una negligencia administrativa, y que sigue agravando y se sigue presentando este paseo de la muerte que mucha gente ya lo conoce. Pero aquí conozcamos este caso que nos trae nuestro periodista Heider Logato. El llamado de auxilio en esta ocasión se da por un menor de 17 años cuyo diagnóstico no ha sido claro. Es una niña de 17 años que hace 11 días ingresó al Hospital Universitario Erasmo Meós con vómito, muy delicada de salud. En estos 11 días no ha podido la IPS determinar qué diagnóstico tiene. Es de la EPS de Coxos, y Coxos la verdad está muy indiferente frente al caso de la menor. La madre de la menor pidió responsabilidad a las EPS en el caso no solo de su hija, sino de miles de colombianos. Tienen que hacerle una colangiografía por resina magnética nuclear, que no la hacen en el hospital, y Coxos me dice que no la hacen, que ellos no la cubren, que si por casualidad yo no tengo la plata, y yo les dije que no, que yo soy madre cabeza de hogar y tengo una niña, y no, yo no puedo pagar eso. Se espera que en las próximas horas surja efecto la gestión ante los entes de vigilancia de Norte de Santander. Y así como este son muchos, doctor Aristides Hernández. Usted como veedor de salud yo creo que conoce más que nosotros de cerca estos casos, habla más con la gente, pero cambiando un poco de tema, yo quisiera hablar sobre algo que viene preocupando a las autoridades en materia de salud también, y es la llegada de venezolanos que agravan los servicios de salud en Norte de Santander, en este caso el Hospital Universitario Erasmo Meós. A ver, primero que todo, yo sí quiero que hagamos una claridad. Estos casos no se dan por negligencia médica. Estos casos se dan porque los médicos son acertados y diagnostican y dicen qué es lo que necesita realmente el paciente. Porque es que aquí las EPS quieren es que se den paliativos y no el curativo. Entonces, cuando se da el diagnóstico para buscar el quiz del asunto y curar la enfermedad, como es de alto costo, entonces ellos se hacen los de la vista gorda, y por eso la gente malinterpreta, dice negligencia médica. No, es una negligencia administrativa y de los entes de control que no hacen nada para que esto no suceda. Pasando al tema de los migrantes, grave la situación porque desafortunadamente nos está llegando muchísima gente, como llega gente buena, pero aquí en este momento podemos decir que nos está llegando mucha más gente mala que gente buena. Y gente mal acostumbrada, porque es que pareciera que en Venezuela cuando iban a las consultas allá, los famosos programas de barrio adentro, como que les daban mercados, les pagaban el arriendo, les daban muchas cosas, y nos están llegando gente a las unidades básicas a pedir atención médica, y que a dónde es que se tienen que ir a reclamar los mercados, cosas que aquí no es una mala jugada del mismo gobierno nacional, que vienen aquí a Cúcuta y dicen que las organizaciones mundiales, la ONU, a través del gobierno americano vienen una cantidad de dólares que no los hemos visto. Mire que en estos 3 años ya de crisis, que se han prometido dineros, y al Hospital Universitario Erasmo Meós solamente 2.400 o 2.800 millones de pesos es lo único que ha llegado, con una deuda de más de 24.000 y creciendo, solo para el Hospital Universitario Erasmo Meós. O sea que aquí no está llegando ese dinero que los medios nacionales están diciendo, y que algunos enviados del gobierno americano o de la ONU lo han dicho. Y lo grave es que nos están llegando ya las personas con enfermedades de 3er y 4.º nivel, daños renales. Nos da curiosidad que ahorita nos están llegando muchos pacientes con problemas neurológicos, quistes en el cerebro. Tenemos 3 casos ya que no sabemos por qué llega de esa forma, y aquí llegan ellos a reclamar cosas que no se dan. Daños renales, en este momento tenemos mucho dengue, paludismo, tifoidea, y ni qué decir de las enfermedades de transmisión sexual, que el SIDA está en primer orden en este momento en la ciudad de Cúcuta, lamentablemente. Doctor, un tema también que usted mencionaba, y es esto de las llegadas de venezolanos con enfermedades ya de alto nivel y de alto costo. Algunos de estos usuarios, de estas personas del vecino país de Venezuela, han, digamos, accedido o acudido a esas acciones de tutela o un derecho de petición, no sé, alguna acción legal para que se le atienda aquí en Colombia. A ver, sí, y desafortunadamente, como aquí reparten, si ven como repartir avisos ahí en el Parque Santander para que usted haga préstamos, o inclusive ya están cedulando a mucha gente porque les están apareciendo, extrañamente están apareciendo los padres aquí en Colombia,
Sí, ahí se han instaurado algunas acciones de tutela y más ahora que el mismo Corte Constitucional ha dicho que es obligación de la red pública, sí, atender a los migrantes en su enfermedad. Pues nosotros creemos que sí, son seres humanos, pero oiga, si se emiten las leyes, emitan el dinero para ver cómo se atiende a la gente, porque es que esto no se atiende con oraciones, pues uno mejora pidiendo y rezándole a mi Dios con mucha fe, pero no se atiende a un migrante que llega con hambre, desnutrido, con una enfermedad de alto costo. No se va a atender y no se va a mejorar solo con la buena voluntad. Entonces esto ha sido bastante grave porque, por ejemplo, aquí hubo que trasladar un niño a la ciudad de Bogotá para hacerle un trasplante renal, lo asumió el Instituto Departamental, fueron 350 millones de pesos del presupuesto del ente territorial. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién le reembolsa si debería de haber, a pesar de que hay un rublo por el gobierno nacional, pero es para extranjeros que estén esporádicamente en el país, no los que se están quedando? Entonces es grave la situación porque allá en Venezuela hay una desatención total, aunque ellos no lo quieren decir, ahorita nos han dicho que hay hepatitis en todas partes, y donde empiecen a llegar acá, pues se nos va a agravar el tema. Llegan pacientes con fracturas que ya prácticamente vienen con una osteomielitis, o sea, vienen con unas bacterias que son difíciles de curar, que no se curan con cualquier medicamento, sino son ya con medicamentos de amplio espectro. Entonces son cosas que todos los días se vienen dando y no es uno ni dos, sino ya estamos hablando de 20, 30, como decimos que en la estadística que nos han presentado, nos han mostrado o nos han hecho conocer, por ejemplo de SIDA, son 5 y 7 diarios que nos están saliendo y estos ya son enfermedades de alto costo. Que antes no se presentaban, ¿no, doctor? Se presentaban, pero se presentaban 1 o 2. No en esa cantidad, ya 1 o 2 semanales, que hoy estamos hablando de 5 o 7 diarios. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo quisiera hacerle una pregunta antes al doctor y me la responde después al regreso, si sería necesario o no, doctor Aristides Hernández, que se declare de pronto una emergencia sanitaria en Cúcuta y por supuesto en norte de Santander. Pausa y ya regresamos con Oriente Noticias. Televidentes, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Estamos hablando de esta crisis en materia de salud que se evidencia no solo en Cúcuta, sino también en todo norte de Santander. Antes de la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire y es si se debe o no declarar emergencia sanitaria en Cúcuta. Doctor Aristides Hernández, ¿usted qué piensa al respecto? Sí, nosotros pensamos que es necesario que se decrete la emergencia sanitaria en Cúcuta y no solo en Cúcuta, sino en el departamento norte de Santander, porque los problemas los tenemos en Puerto Santander, los tenemos en Tibú, en este momento los tenemos en Pamplona con toda esta cantidad de migrantes que están caminando y llegan a Pamplona desnutridos con enfermedades y hay que atenderlos allí y no hay el recurso. Esto nos permitiría que el gobierno nacional pueda adicionar o mandar recursos diferentes a los que se esperan siempre que sean por EPS y aparte de esto que el mismo gobierno nacional se apersone de la situación y vengan ellos acá también con sus epidemiólogos y expertos en otras cosas que de pronto no las tenemos acá para que empiece a atenderse y a mirar a hacer barreras de contención, porque es que en este momento todos estamos expuestos a cualquier epidemia cuando sabemos que en el vecino país no tienen ellos allí ningún control sanitario en este momento. Doctor, hablemos de brotes de enfermedades que usted tenga conocimiento. Anteriormente, hace unos días estuvimos hablando de enfermedades de transmisión sexual. No culpamos a la población proveniente de Venezuela, sino también, como usted lo mencionaba, el descuido de muchas personas en materia de salud. ¿Qué brotes de enfermedades que usted conozca en estos momentos tenemos aquí? A ver, en este momento tenemos nuevamente paludismo en la ciudad de Cúcuta. O sea, si tener paludismo en la ciudad de Cúcuta, que se supone y se referenciaría que estuviera más para la zona del Catatumbo, que también los tenemos, pero que aparezcan aquí, que no son traídos del Catatumbo, sino traídos del vecino país. Esto afecta en gran medida pues al ciudadano del común. Y lo otro, el dengue. Esto no lo están divulgando diariamente, pero dengue tenemos todos los días en las unidades básicas, se están atendiendo menores y mayores de edad con dengue y esto es un
una enfermedad que se puede transmitir porque saben que el vector llega, pica y cualquiera que esté allí puede adquirir esta enfermedad. Tenemos otras enfermedades como son las bacterias que traen estos pacientes y nos pueden infectar en cualquier momento y desatar digamos una ola de afectados en las unidades básicas que pues son de primer nivel, y estas son enfermedades que hay que tratar en tercer y cuarto nivel. Digamos que sirve o digamos un paliativo es estos controles, campañas educativas que realizan las diferentes entidades de salud, ¿sirven de algo? A ver, yo hace rato que no veo estos controles, solamente cuando estuvo lo del sarampión, que colocaron unos puestos de vacunación en los puentes, pero unos días. De resto no hemos visto nosotros que se hagan los controles. Por ejemplo, estamos en mora de que se hagan los verdaderos controles todos los días y las campañas para la promoción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación, oiga, hombres, mujeres, quiéranse, y quiéranse ustedes y quieran a sus hijos, porque es que no es de presentación que lleven un niño a una unidad básica con herpes en boca o en mejillas porque es un niño de 1 año, 2 años. ¿Quién se lo contagió? Pues se lo contagió el padre o la madre que tuvo contacto con alguien que estaba infectado, y esto se está dando a diario, enfermedades como chancro, sífilis, gonorreas en garganta entre hombres y mujeres. O sea, se están haciendo un sodoma porque no están ni siquiera mirando con quién están compartiendo un momento íntimo y que podría ser agradable y que después se les va a convertir en desagradable. Entonces uno dice, oiga, tengamos cuidado. Yo les decía en un medio de comunicación, vayan allá a los centros comerciales, que hay condones de esos de contrabando que son muy baratos, salen a 100 pesos, 200 pesos, y no les alcanza para ir a una farmacia que vale 10.000, para al menos una mínima protección. Pero hay que estarle todos los días diciendo a la gente y que sus parejas hablen en las casas, oiga, es verdad que hay muchas mujeres venezolanas atractivas y que están en la calle, pero ojo, porque es que ese atractivo te puede salir una desgracia después, y no es una desgracia para 1 o 2 días, sino es para el resto de tu vida hasta que Dios te vaya a tener, porque vacuna contra el SIDA no existe todavía en el momento. Doctor Aristides, hablábamos anteriormente, un tema que se tocó, de cuánto dinero se ha aportado al hospital hasta el momento, de toda la deuda millonaria que se tiene con este ente aquí en Norte de Santander. Pues conozcamos las palabras del gerente del hospital, Agustín Ramírez, que en una nota estuvimos evidenciando en nuestro sistema informativo de Oriente Noticias. Allí él habla de la crítica situación que evidencia el hospital universitario. Desde hace 3 años, el Hospital Erasmo Meós atiende a esta población proveniente de Venezuela. Cerca de 17.000 venezolanos han sido recepcionados en las instalaciones del hospital. Ya hemos facturado 24.500.000 millones de pesos, de los cuales solo nos han dado 2.188 millones. Con el paso de los días, esta crisis se agrava. Aquí lo que hemos sido es unos magos, tratando de mantener esta mole de 1.500 empleados, de 140.000 millones de pesos al año de presupuesto. Yo solo en agua, en luz pago 130 millones de pesos, y si a nosotros no nos pagan, pues nos colapsamos. Se esperaban 40.000 millones de pesos según el gobierno nacional, pero esta cifra podría variar. El director del instituto me dijo que ya no eran 40.000, que 20.000, y ahí siga usted poniendo el pechito a esas críticas situación de los venezolanos, señor gerente, y nosotros aquí vemos a ver cuándo algún día le mandamos la plata. Situación preocupante, y más con el anuncio que hacía el gerente del hospital, doctor Agustín, y es que decía que se le había dicho que eran 40.000 millones de pesos y que ahora se reduce a la mitad según el IDS. Aristides Hernández, ¿por qué se debe esa situación luego de que ya se hace un anuncio y que desde hace años no se les paga? A ver, esto es más el tecnicismo, la burocracia, y como el que está allá en el ministerio en un piso 22, allá sentado con aire acondicionado, que no conoce las condiciones, que a duras penas baja por ascensor, se va para su casa, para su penthouse en carro, y no conoce esta situación, pues ellos siguen dilatando y siguen hablando de mucha plata, pero es en papeles y no llega a donde está la crisis. Por eso es que es importante que trabajemos para que se declare la emergencia sanitaria y así obligar al gobierno nacional a que venga aquí a
a Cúcuta y esté de primera mano, porque es que aquí ha venido vino el expresidente varias veces y ya vino el presidente nuevo, el doctor Iván Duque, pero helicóptero a manteles y no se le da a conocer la cruda realidad de lo que está pasando, y hay que hablarle con temas, con estadísticas, con enfermedades, con lo que puede pasar si no se hacen esas barreras de contención. Entonces ahí vamos a seguir con ese mismo cuento y con ese mismo sofisma de que es que el gobierno, las Naciones Unidas, que los americanos nos van a dar mejor dicho, todo el mundo está esperando el río de dólares a ver dónde se pega, y no van a atender en este momento lo que es el hospital universitario, que es el único que está atendiendo y que, como lo dijo el doctor Juan Agustín Ramírez, es un mago porque está atendiendo con una deuda de más de 220.000 cuando él maneja un presupuesto de 120.000 millones de pesos, o sea que tiene casi comprometido 2 vigencias que le podría dar a él, si le llegara todo ese dinero, hasta para construir otro hospital nuevo con más capacidad, con más resolución, con más tecnología, y esto aliviaría mucho lo que es el problema de salud o la desatención que tenemos en este momento, porque es que es muy complicado cuando usted tiene un hospital, por ejemplo, que tiene solamente 150 camas habilitadas y tiene más de 300 pacientes, 350 hemos logrado contar allí esperando una atención. Entonces, cuando alguien como los venezolanos que se quejan por todo, salen y colocan una denuncia y sale el padrino por ahí y denuncia, entonces sale el instituto a amonestar y a sancionar el hospital. Eso nos deja a nosotros como perplejos. Bueno, donde vigilancia y control está para sancionar. ¿Y quién ha sancionado a Comeva? ¿Quién ha sancionado a Ecoxos? ¿Quién ha sancionado a Nueva EPS? ¿Quién a Comparta? Yo no veo esas sanciones, pero sanciones para el hospital sí las hay. La alcaldía municipal, que tiene unos manejos de esfuerzos propios y de cuentas maestras y que tiene que hacer el cruce a las GPS, ¿por qué no les dice, oiga, señores GPS, venga, que es que ustedes me le deben al hospital? Ahora no irán a salir con el cuento, como dijo una secretaria de salud, dijo, es que como el hospital es departamental, usted tiene que ir al departamento. Oiga, el hospital es departamental porque así nació, pero está prestando los servicios y le paga impuestos al municipio. Entonces, venga, hagamos un cruce y aquí le retengo porque lo pueden hacer. Hagamos una negociación de que esa plata que usted le debe al hospital y yo se la pago, pero girémosela directamente al hospital para darle vida a quien nos está atendiendo y nos está, valga la redundancia, salvando la vida en este momento en el departamento norte de Santander, que es el Hospital Universitario Erasmo Meos. Doctor, usted alcanzaba a mencionar 2 temas importantes. Uno es lo de los impuestos, que también están embargadas algunas cuentas del Hospital Universitario Erasmo Meos por el impuesto predial. Y otro que se me adelantó, pero aprovecho para preguntarle, y es el Gobierno Nacional actual, en cabeza del doctor Iván Duque. ¿Él podría poner en cintura estas EPS o podría también, digamos, acabar? Porque él en algún momento mencionó, hizo un comentario sobre esto de llegar a acabar las EPS si no cumplen pues con lo requerido por los usuarios. El problema es que si Iván Duque quiere entrar en cintura, se le acaba la coalición de gobierno, porque es que detrás, por ejemplo, de Medimás está Roy Barreras, que mueve los hilos del partido de la U. Y detrás de Medimás está la esposa de Álvaro Uribe Vélez, entonces se le acaba el padrino político. Eso es lo que te digo, el círculo vicioso. Pero obviamente que se puede, y si aquí el mismo gobernador del departamento tuviera el arranque y el empuje que ellos dicen tener, y el mismo alcalde de solucionar y de que espantemos de aquí esas EPS, se puede hacer. Mire, nosotros logramos hace mucho tiempo en Chinácota sacar una EPS que afortunadamente se liquidó, pero la sacamos antes de la liquidación y el golpe no fue tan duro para el hospital. ¿Con quién? Con el mismo alcalde. Fuimos, hicimos las reuniones, invitamos a la ciudadanía que se trasladara a otra EPS y logramos erradicar esta EPS de allí. Entonces, ¿cómo no vamos a poder aquí en el departamento para inclusive ir dando un ejemplo nacional? Pero es que no hay voluntad política. Bueno, doctor Aristides Hernández, le agradezco el tiempo aquí en Oriente Noticias, poder evidenciarnos un poco este panorama en materia de salud en norte de Santander. No, agradecerles a ustedes la invitación y vuelvo y reitero, hombres y mujeres de Cúcuta y norte de Santander, quiéranse. No es machismo ni es nada de ese cuento de que ir a aprovechar las promociones de las niñas que están en las calles sin ninguna medida sanitaria, y invitar al gobierno municipal y departamental para que después no les vayan a decir que es que están violando el derecho al trabajo, que se integren comisiones tanto del Ministerio del Trabajo, el Ministerio, la Secretaría de Salud,
municipal o departamental y la Secretaría de Gobierno y se mire en qué condiciones están prestando o haciendo ese trabajo estas niñas o estas trabajadoras sexuales para que se puedan tomar las medidas pertinentes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. A seguir estas recomendaciones, nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Oriente Noticias. Televidentes, gracias por continuar con nosotros aquí en Oriente Noticias con un tema muy importante para Norte de Santander y por supuesto para Cúcuta, y es el tema de salud, que se agrava por las deudas de las EPS y también por la llegada masiva de venezolanos. Son varios temas que confluyen aquí y que afecta por supuesto ese tema en todas partes y no solamente en Norte sino en toda Colombia. Pues a esta hora de la tarde me acompaña Oscar Dimas, él hace parte de la personería de Cúcuta, un asesor en salud, quien nos va a estar comentando cómo avanzan estas deudas y quejas, por supuesto, de las EPS. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Oriente Noticias. Muy buenas tardes, Pilar, gracias, muy amable. Hablemos de una sobre ese tema de las EPS. Ustedes de la personería conocen exactamente en Cúcuta cómo avanzan estas quejas por parte de Medimás, de Comeva, de Copsus. ¿Cuáles son estas EPS que encabezan esta lista? Bueno, para todos los usuarios de las EPS de la ciudad de Cúcuta, pues es triste tener que informar y decirle a la ciudadanía que EPS tan importantes como Comeva, como Ecopsos, que tienen una gran cantidad de usuarios en la ciudad de Cúcuta, no cuentan con una red contratada en la ciudad de Cúcuta para prestarle atención a estos usuarios. A los usuarios, cuando van a urgencias, se encuentran con la sorpresa o con la frase que siempre utilizan en las IPS, en las instituciones de salud, y es que no hay contrato con esa EPS. Empieza, por lo tanto, una especie de paseo, como lo denominan, lo han denominado a nivel nacional, paseo de la muerte, que la verdad es terrible tener que decirlo de esta manera para estos usuarios, que más que todo es un calvario para las familias tratando de acudir a cualquier instancia para poder que sus familiares o ellos mismos sean atendidos. Doctor Dimas, la personería, ¿cómo hace este trabajo? Digámoslo así, ¿cómo trabaja de la mano con los usuarios? ¿Cómo recepcionan estos casos de salud? ¿Y cómo le sigue siendo de alguna forma seguimiento? Bueno, la personería de Cúcuta tiene en su sede de la alcaldía de Cúcuta, en el segundo piso, un cubículo especial para todas las personas que tienen quejas respecto al tema de salud. Allá son atendidos, se les recepciona la queja. Nosotros, dentro de esa ruta que tenemos, lo primero que hacemos es contactarnos con la EPS respectiva para tratar de solucionar en el corto plazo, lo más rápido posible, porque pues la salud es una cosa urgente que muchas veces no puede esperar un trámite judicial o no puede esperar un trámite administrativo. Entonces nos contactamos directamente con la EPS para tratar de solucionarle lo más pronto posible al usuario la queja. Si esto ya no funciona, pues entonces tenemos que hacerlo por escrito o iniciar las acciones judiciales correspondientes, ayudándole a esta persona para que se acerque al juzgado, para que interponga las acciones de tutela o las que haya lugar. Doctor, hablando de un porcentaje, voy a hacerle esa pregunta, en un porcentaje del 100% de estas deudas, de estos casos que ustedes se recepcionan, ¿cuántos han llegado a feliz término? Bueno, en el caso de las más o menos 20, 25, hasta 30 quejas diarias que se recepcionan, cuando se hace el trámite directamente por el funcionario de la personería, podemos llegar a cerca de un 80% de solución de estos problemas. El inconveniente se presenta cuando las EPS a las cuales se le está presentando la queja resultan ser Ecopsos, en este caso Comeva, que están en una crisis total en la ciudad de Cúcuta, que tienen cerca de 45.000 usuarios del régimen subsidiado entre estas dos y no tienen una red prestadora en la ciudad de Cúcuta, o sea, no cuentan con una red eficiente para entrega de medicamentos o con una red eficiente para consultas o tratamientos de nivel superior al 2. Entonces es bien complicado cuando esto sucede, porque en muchas de las ocasiones no podemos solucionarles ahí y tenemos que acudir a otras instancias que se demoran, y esta demora va en contraprestación de la salud y de la vida de los pacientes.
Bueno, doctor Dimas, en estos momentos vamos a tocar un tema sobre el cierre de la clínica La Salle, o conocida como la clínica ESIMED. Aquí, en el siguiente informe, pues vamos a dar un poco a conocer y a contextualizar a los televidentes de qué trató y de cuántos días se le dio a esta clínica para que realizara su plan de mejoramiento. La clínica tuvo un mes para hacer las mejoras de suministro de medicamentos, personal e insumos. Se le hicieron los requerimientos, se le hicieron las recomendaciones para que mejorara el servicio y mejorara su infraestructura, no lo hicieron y de ahí la sanción de los 30 días que le dieron y ahora los 15 días adicionales. Las autoridades de salud tomaron la decisión de no reabrir esta entidad hasta que cumplan con el plan de mejoramiento. No alcanzaron por tiempo y supuestamente por el área financiera, pidieron 15 días más, el Instituto Departamental de Salud le otorga los 15 días, tenemos que esperar que se den esos plazos para saber qué sanciones se le van a practicar, si esa clínica puede o no seguir operando en la ciudad de Cúcuta. Una vez se verifiquen las correcciones, se levantarán las medidas y sellos para que inmediatamente empiecen su operación de forma gradual, especialmente el servicio de urgencias. Bien, una lamentable situación, especialmente para los usuarios de Medimás, que son los que más recepciona pues esta clínica de ESIMED. ¿Por qué se dio este cierre, doctor Dimas? Bueno, el cierre básicamente viene porque desde tiempo atrás ya el Instituto Departamental de Salud, que es el ente indicado para hacer vigilancia y control a las IPS, a las EPS en la ciudad de Cúcuta, le había hecho unos llamados de atención con respecto a la forma como se estaban atendiendo los pacientes allí. En el área de urgencias, que no se cuenta con más de 20 y algo de camas, se atendían cerca de 200 pacientes diarios. Por lo tanto, como dice el dicho, no hay cama para tanta gente. Entonces veíamos en algunas ocasiones en unas visitas que la personería junto con el doctor Martín Herrera hicimos al área de urgencias, observábamos gente, personas, pacientes en el piso, en sillas, en cualquier sitio del área de urgencias, esperando que se les atendiera. Pues no tenían o no tienen, hasta el momento no tenían la capacidad instalada para poder atender la cantidad de pacientes que llegaban al día. A raíz de esto se hicieron varios requerimientos por parte del Instituto Departamental de Salud para que la clínica fuera corrigiendo, estando abierta, esos problemas que tenía, pero definitivamente no lo hicieron y por eso el instituto debió tomar la acción de suspenderlos por 30 días. El 13 de agosto se cumplía este plazo de los 30 días para que ellos aperduraran ya con el cumplimiento del plan de mejoramiento indicado y no lograron cumplirlo, más bien solicitaron 15 días más al Instituto Departamental de Salud para poder abrir. Tenemos entendido que incluso sacaron a todo el personal que tenían a vacaciones y no entendemos, o sea, cuando debieron haber estado trabajando más intensamente para tratar de cumplir con el plan de mejoramiento, nos llevamos la sorpresa de que solicitaron 15 días más. O sea, no entiendo exactamente cuáles fueron las circunstancias exactas por las cuales ellos no abrieron. Creo que debe ser algún tema financiero, alguna deuda con alguna IPS que le suministra implementos o insumos a las clínicas de ellos. De hecho, hay 5 clínicas cerradas de Medimás en el país. Sí, señor. ¿Sí? ¿Eso qué indica? Que el problema no es solamente con Cúcuta, que ese problema es de otro tipo. Pues si lo tienen y si es una cuestión financiera, pues hombre, hacerle un llamado importante a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, para que se fije en este tipo de entidades que están prestando unos servicios deficientes y que van en contravía de lo que debe ser la prestación de este servicio para todos los usuarios de Colombia, no solamente de Cúcuta. Sí, es que tengo entendido que son varias las clínicas también en Antioquia que se han cerrado, de clínicas ESIMED y que le prestan servicio a Medimás. Doctor Dimas, hablando de que, bueno, de pronto el panorama más negativo, de que no cumplan en estos 15 días lo que se había acordado en el plan de mejoramiento, ¿podrían pedir más días o definitivamente se cierra esta clínica en Cúcuta? Pues a ver, la decisión definitiva está en cabeza del Instituto Departamental de Salud, que como le digo es el órgano indicado para hacer vigilancia y control de las IPS. Nosotros simplemente como Personería de Cúcuta lo que hacemos es proteger los derechos fundamentales de las personas y este derecho fundamental a la salud, que es lo que estamos en estos momentos tratando y luchando para que se preste bien por parte de las IPS. Entonces sería el Instituto Departamental de Salud, tengo entendido que próximamente
va a haber una reunión con una de las EPS de la ciudad para tratar precisamente este tema de cómo van a atender, con qué red van a atender a los usuarios de la salud de Cúcuta. Esperamos que termine pues esa reunión en un feliz término, doctor Dimas. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de este tema y les estaremos contando pues desde la personería cómo atienden también los casos de la población venezolana. Ya venimos. Televidentes, gracias por continuar con nosotros aquí en Oriente Noticias en este especial, donde estamos hablando de la difícil situación que se vive en materia de salud en todo norte de Santander y por supuesto en su capital, en Cúcuta. Estamos con el doctor Dimas, hace parte de la personería de Cúcuta. Doctor, iniciamos hablando nuevamente y retomemos el tema que mencionamos antes de comerciales. ¿Han recepcionado casos de población venezolana en la personería de Cúcuta? ¿Han tenido conocimiento de esas acciones legales que ellos están pues interponiendo? Bueno, sí, Pilar, toda la población venezolana que está, podemos decir, errante de su país y que está llegando a la ciudad de Cúcuta solicitando atención médica, pues lo único que han optado, porque pues como ya lo hemos venido hablando, es bien difícil de por sí ya para los mismos ciudadanos colombianos, para los cucuteños, como si acceder al servicio de salud, pues mucho más para este tipo de población que no se encuentra afiliada a la ciudad de Cúcuta y que por ende pues son venezolanos, son extranjeros, y es muy complicado porque desde el punto de vista financiero las clínicas y los hospitales no tendrían los recursos suficientes para atender a esta población. La norma y la ley, la Constitución dicen que en el decreto que ellos sacaron dicen que solamente urgencias vitales, pero ya ellos han estado acudiendo a instancias judiciales por intermedio de acciones de tutela para tratar de acceder a tratamientos de altos costos, que son bases, la mayoría son de alto costo los que llegan a la ciudad de Cúcuta. Tenemos pacientes renales, oncológicos, que son los más costosos del área de la salud, y muchas veces en la ciudad de Cúcuta no se cuenta ni siquiera con este tipo de atención, lo que quiere decir que debería ser remitido a una clínica o a un hospital de mayor complejidad en el país. Vuelvo y repito, el problema aquí son los recursos, que siempre resultan insuficientes para atender a toda la población que está llegando diariamente. Hagamos cuentas, por el puente pasan a diario cerca de 4.000 o 5.000 personas hacia la ciudad de Cúcuta. Un porcentaje de estas personas solamente viene buscando atención médica, y atención médica no vienen por una gripa, ellos vienen con enfermedades complicadas que venían siendo tratadas en el vecino país y que a raíz de la crisis que existe allí no encuentran medicamentos, no hay tratamientos, no hay insumos, y se tienen que venir para la ciudad de Cúcuta tratando de buscar una atención médica. Doctor Dimas, ¿podemos mencionar cuáles son estas enfermedades, por lo general, cuáles son estas enfermedades que buscan tratamiento de esta población venezolana? Tengo entendido que en algún momento el IDS nos mencionó en varias notas periodísticas que el VIH, vienen personas con VIH, con enfermedad de transmisión sexual, que son atendidas también, pero que requieren una complejidad del tratamiento, así como también pacientes que requieren diálisis, pacientes con cáncer y demás. Ustedes, como de la personería que tienen más conocimiento, ¿cuáles son estas enfermedades? Bueno, tú lo acabas de decir, o sea, la crisis de la salud y entre el tema de salud pública y el tema de las enfermedades comunes, digamos que es bien incidente el tema del VIH, que vienen personas en etapa SIDA, han llegado muchísimos en etapa SIDA, que han engrosado la creciente ya situación sobre VIH y enfermedades de transmisión sexual que existen en la ciudad de Cúcuta. Eso ha aumentado el índice, adicionalmente que no se encuentran suficientes tratamientos en la ciudad de Cúcuta para atender a estos pacientes que llegan de Venezuela, que necesitan hacerse una prueba rápida, que necesitan hacerse análisis importantes para determinar en la etapa en que se encuentra el virus y demás. Por lo tanto, pues esa es una parte de salud pública bien complicada que con Secretaría de Salud se ha estado tratando de manejar, se han hecho varias mesas de trabajo
con el jefe Rafael, el encargado del tema en la Secretaría de Salud. Hemos hecho reuniones permanentes, mesas de trabajo permanentes sobre VIH-Sida, pero también las acciones son insuficientes. O sea, en este caso no contamos con tratamientos para poderle dar a toda esta población que está llegando, y eso implica que podamos estar aumentando el índice de contagio en la ciudad de Cúcuta. Aparte de todo, la prostitución ha aumentado a raíz de las venezolanas y los venezolanos que han llegado a ejercer ese oficio en la ciudad de Cúcuta, lo que nos pone en un alto riesgo de contagio. Mencionábamos las mesas de trabajo con entes, con autoridades en materia de salud, como lo es el Instituto Departamental de Salud, pero ¿cómo son esos trabajos? ¿Cómo trabajan también de la mano con la Procuraduría y de pronto con la Superintendencia de Salud? ¿A qué se llega con estas reuniones que se llevan a cabo? ¿Llegan a alguna solución de raíz para esta crisis de salud que se vive? Bueno, el tema con la Procuraduría, el señor Procurador llegó a la ciudad de Cúcuta muy preocupado por el tema de la salud y por la forma como se está manejando el tema por parte de las EPS, y se había desarticulado hace más o menos un año la red de controladores de la salud en vista de que no recibíamos el apoyo y la atención suficiente por parte de la Superintendencia y el Ministerio de Salud. El procurador reinicia y avala que se vuelva a activar la red de controladores, y el personero de Cúcuta, el doctor Martín Herrera, pues muy acuciosamente también acude, y acudimos todos los entes de control para reactivar esta red de controladores. Con la red de controladores se hizo inicialmente una reunión en la Contraloría General de la República, aquí en Cúcuta, para hacer una mesa de trabajo con la delegada de la Superintendencia de Salud en la ciudad de Bucaramanga. Hicimos una teleconferencia y se tocó los temas específicos de ECOPSOS, Comeva y otras EPS que pues todas tienen quejas, pero las que más han tenido siempre, digamos como el top 10, es Comeva y ECOPSOS en estos momentos. Entonces llegamos a la conclusión de que la superintendencia debería tomar acciones importantes en contra de estas EPS. Llegamos a plantear la situación con el procurador de que si ellos no tenían cómo atender a los usuarios de la ciudad de Cúcuta, pues que se viera la forma de que los pasaran a otra EPS que sí tuviera de pronto el brazo financiero y la capacidad y la voluntad de atender a los pacientes. Entonces estamos en eso, la superintendencia realmente nos ha dejado un poco solos en este sentido, y estamos esperando que tomen acciones, porque la red de controladores de la salud del norte de Santander, en cabeza del Contralor y el Procurador, el personero de la ciudad de Cúcuta, han estado insistiendo mucho para que estos entes nacionales se hagan presentes y no nos dejen solos. La verdad es que las EPS son entidades nacionales y ellos se apalancan en ese tema de que son de nivel nacional, para que entidades como las municipales y las departamentales no puedan hacerle algún daño, digámoslo así. Solamente con las IPS, que son las clínicas, los hospitales, los dispensarios de medicinas, son a los que le hacemos más vigilancia y más presión, porque sí podemos hacerlo desde acá, pero las EPS como tal, da tristeza ver cómo se pasan por la faja, incluso fallos judiciales, acciones de tutela, incidentes de desacato, y no se toma una acción seria, contundente, para que estas EPS cumplan y le respeten la vida y la salud a los pacientes de la ciudad de Cúcuta. Es que entonces la pregunta es, si la Superintendencia de Salud no hace nada al respecto, pues ¿qué podemos esperar entonces? Doctor Dimas, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias. A ustedes, Pilar, por la invitación, muchas gracias. Bueno, con esta importante información, televidentes, nos despedimos, evidenciando y esperando que el Gobierno Nacional resuelva esta crisis de salud del norte de Santander. Los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Feliz tarde. Canaltro.com